A veces, lo que más pesa no es el cuerpo, sino las preguntas que se callan. Después de los 60, muchos hombres cargan con una duda que no se atreve a salir en voz alta. Una duda que aparece de noche, cuando el silencio es más fuerte que el ruido del mundo. Cuando el cuerpo susurra, pero la mente se interroga. ¿Esto que sigo haciendo, me fortalece o me está dañando? Me refiero a la masturbación. Esa palabra que incomoda, pero que vive en la intimidad de millones. Una práctica silenciosa, personal, tan antigua como el deseo mismo. Y sin embargo, tampoco comprendida después de cierta edad. Porque con los años, no solo cambia el cuerpo, cambian las hormonas, cambia la energía, cambia la forma en que uno se siente consigo mismo. Y es allí donde aparece la confusión. Algunos dicen que es buena, otros que es peligrosa, y la mayoría simplemente no habla del tema. Hoy, como tu doctora de confianza, quiero romper ese silencio. Quiero contarte la verdad. Con ciencia, con respeto y con compasión. Vamos a descubrir 10 beneficios reales que esta práctica puede ofrecerte. Y también, 10 riesgos invisibles que pueden estar afectando tu salud sin que lo sepas. Todo empieza por conocerse. Y si estás aquí, es porque estás listo para entender tu cuerpo con una mirada más sabia, más madura, más tuya. Beneficio #1. Mantiene la salud del pene. Lo que no se usa, se atrofia. Así como el músculo necesita moverse para no debilitarse, el tejido eréctil del pene también necesita flujo, expansión, vida. Cada erección, aunque sea en solitario, lleva sangre a las cavidades esponjosas llamadas cuerpos cavernosos. Y esa sangre es como un mensaje. Todavía estoy aquí. Todavía funciono. No es solo placer. Es mantenimiento. Es como estirar los ligamentos para evitar que se acorten. Como lubricar una bisagra para que no se oxide. Muchos hombres piensan que la masturbación solo sirve para liberar tensión. Pero la ciencia nos dice otra cosa. Esta práctica, con moderación, puede actuar como una terapia física silenciosa, que mantiene el tejido del pene flexible, oxigenado y funcional. Y eso, en edades avanzadas, es oro. Beneficio #2. Protege la próstata. Pocos lo saben, pero detrás de una eyaculación hay algo más que placer. Hay limpieza, hay drenaje, hay una especie de desagüe natural para una de las glándulas más importantes del cuerpo masculino, la próstata. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard con más de 30,000 hombres reveló algo impactante. Los hombres que eyaculaban con mayor frecuencia tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque al eyacular se eliminan secreciones acumuladas, compuestos potencialmente dañinos, y se evita el estancamiento en los conductos prostáticos. Es como abrir una compuerta para que fluya lo que no debe quedarse quieto. No se trata de obsesionarse, ni de buscar una cura mágica. Pero sí de entender que una práctica tan antigua como el deseo podría ser una de las defensas más simples y naturales contra uno de los males más silenciosos del envejecimiento. Y todo empieza con un acto íntimo, pero poderoso. Beneficio #3. Fortalece el suelo pélvico. Durante el orgasmo, ocurre algo que no vemos pero sentimos. Una serie de contracciones musculares profundas que activan una red de músculos poco hablados, pero esenciales. El más importante de ellos, el músculo pubocoxígeo. Este músculo, escondido en lo más íntimo del cuerpo masculino, es el que sostiene la base del pene, controla la eyaculación, y también tiene un rol en la continencia urinaria. ¿Y qué pasa si no se ejercita? Se debilita. Y con el tiempo, eso se traduce en goteos involuntarios, falta de firmeza y pérdida de control. Pero la buena noticia es esta. Cada vez que se experimenta un orgasmo con contracción rítmica, este músculo se activa, se fortalece. Es, literalmente, un entrenamiento interno que ningún gimnasio ofrece, pero que el cuerpo agradece más de lo que creemos. Beneficio #4. Disminuye el cortisol, la hormona del estrés. Vivimos en un mundo donde el estrés es silencioso, pero constante. Y con los años, su impacto en el cuerpo se vuelve más profundo. Presión alta, ansiedad, inflamación. Todo vinculado a una sola sustancia, el cortisol. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. El orgasmo, cuando ocurre de forma natural y sin culpa,
genera una caída significativa en los niveles de cortisol. Es como si el cuerpo dijera: ahora puedes soltar, relajarte, respirar. Esa descarga no solo alivia tensiones mentales, también protege el corazón, mejora la circulación y estabiliza el sistema inmunológico. En un mundo saturado de ruido, este momento íntimo se convierte en una pausa sagrada. Un pequeño acto de autocuidado que equilibra cuerpo y mente sin necesidad de pastillas ni terapias caras. Dicen que el cuerpo tiene su propia farmacia, y pocas veces se activa con tanta intensidad como durante un orgasmo. En ese instante breve, pero poderoso, el cerebro se inunda con dopamina, la molécula del placer, la motivación, la chispa que enciende la alegría de vivir. Junto a ella, llega la oxitocina, la hormona del vínculo, del afecto, la misma que une a madre e hijo, a pareja y pareja. Aunque estés solo, esta conexión bioquímica te recuerda: no estás roto, no estás desconectado, tu cuerpo aún sabe amar y sentirse amado. Ese cóctel químico no solo mejora el estado de ánimo, también refuerza la salud mental, disminuye la tristeza y calma el sistema nervioso como una caricia interior. En tiempos donde el contacto humano escasea, este ritual íntimo, vivido con respeto, puede ser una medicina emocional profundamente efectiva. Hay un tipo de sabiduría que no viene de los libros, sino del cuerpo. Una sabiduría que nace del hábito de observarse, tocarse con atención, conocer cada pliegue, cada sensación, cada cambio sutil que antes no estaba. Y es aquí donde la autoexploración íntima se transforma en una herramienta vital. Porque muchos hombres han descubierto casi por accidente bultos en los testículos, endurecimientos anormales o pequeñas molestias que se convirtieron en señales de alerta. Sí, hablar de masturbación puede incomodar, pero lo que incomoda más es un diagnóstico tardío que pudo haberse evitado. El contacto regular con uno mismo es una forma de amor, pero también de prevención, porque nadie conoce tu cuerpo como tú. Y cuando ese conocimiento se vuelve hábito, puede ser la diferencia entre una vida larga y una vida interrumpida por sorpresa. A cierta edad, el sueño se convierte en un visitante caprichoso. Viene cuando quiere, se va sin aviso. Y las noches se alargan, no por insomnio, sino por cansancio no resuelto, por la mente que no se apaga, por el cuerpo que no encuentra descanso. Pero lo que pocos dicen es que el cuerpo tiene su propio sedante. Natural, gratuito y al alcance de la mano. Después del orgasmo, el cerebro libera una combinación poderosa: oxitocina, prolactina y una bajada natural del cortisol. Esa hormona que mantiene todo tenso, alerta, inquieto. Es como si el cuerpo dijera: ahora puedes soltar, puedes dormir. Muchos hombres lo han descubierto por experiencia. Una noche con autoexploración consciente se convierte en una noche de sueño profundo, sin interrupciones, sin necesidad de pastillas, sin efectos secundarios. No es magia, es biología. Es el cuerpo haciendo lo que mejor sabe hacer, cuando lo dejamos actuar. Cuando pensamos en la salud sexual, a veces lo reducimos todo al pene. Pero hay un mundo completo allá abajo: la vejiga, la próstata, los músculos del suelo pélvico, los vasos que llevan sangre y los nervios que llevan sensaciones. Y todo ese ecosistema depende del flujo, del movimiento constante, de la circulación. Cuando un hombre se masturba con conciencia, no solo está activando una zona, está reanimando toda la región pélvica. La sangre fluye, los tejidos se oxigenan, los músculos se despiertan, y eso, con el tiempo, previene la congestión, el estancamiento, y muchas de las molestias que aparecen con los años: dolores inexplicables, presión en la pelvis, problemas urinarios que parecen no tener causa. No es solo placer. Es prevención silenciosa. Como regar un jardín que de otro modo empezaría a secarse sin que uno se diera cuenta. Beneficio #9. Entrenamiento para el control. Sí, suena curioso. Pero para muchos hombres la masturbación consciente se convierte en una especie de gimnasio. Un espacio íntimo para entrenar el control. Control de la respiración. Control de la excitación. Control de la llegada al clímax. Especialmente en hombres que enfrentan la eyaculación precoz, este ritual puede ser una herramienta poderosa. Al practicar técnicas como el método de pausa y arranque, se aprende a reconocer los momentos clave,
a sentir el umbral exacto y a ganar tiempo. Tiempo que luego se traduce en confianza con la pareja, en encuentros más duraderos, en menos ansiedad y más presencia. Y lo más valioso, en un hombre que conoce su cuerpo y lo honra sin juicio, con paciencia. Porque no se trata de durar por durar, sino de disfrutar sin miedo. Beneficio #10. Mantener vivos los circuitos del deseo. Dicen que el músculo que no se usa, se atrofia. Y aunque no lo creas, lo mismo pasa con el deseo. La masturbación después de los 60 no es solo una práctica física. Es una forma de mantener despierta la mente erótica. De decirle al cerebro, sigo aquí, sigo sintiendo, sigo vivo. Porque el órgano sexual más poderoso es el cerebro. Y cuando dejamos de tocar, imaginar, explorar, esos circuitos se apagan. El deseo se vuelve un eco lejano. Y la conexión con el cuerpo, un recuerdo borroso. Pero cuando mantenemos encendida esa chispa, aunque sea en soledad, aunque no haya pareja, el cuerpo responde. La piel se vuelve más receptiva. La imaginación se enciende. Y la vida íntima no desaparece. Se transforma. Porque la sexualidad no muere con los años, solo cambia de forma, y sigue siendo profundamente humana. Hasta aquí, hemos hablado de lo bueno. De lo que la ciencia ha demostrado como beneficios reales, físicos y emocionales, para el hombre que se conoce, se respeta y cuida su intimidad. Pero si solo hablamos de lo positivo, nos estaríamos contando solo la mitad de la historia. Porque la verdad completa también incluye matices, advertencias, y sí, riesgos. Riesgos que no aparecen en los titulares, pero que pueden afectar tu salud, tu mente y tu vida íntima si no los reconoces a tiempo. Así que antes de seguir, detente un segundo, respira, y abre la mente. Porque ahora vamos a hablar de los 10 peligros silenciosos que muchos hombres mayores enfrentan sin saberlo, y cómo prevenirlos. Riesgo #1. El aislamiento silencioso. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios, pero como todo en la vida, también hay un lado que debemos mirar con honestidad. Y el primer riesgo es la soledad disfrazada. Cuando la masturbación deja de ser una forma de conexión y se convierte en un refugio. Cuando ya no es una elección, sino la única opción. Algo dentro comienza a apagarse. Muchos hombres mayores empiezan a evitar la intimidad real, las conversaciones profundas, el roce con otro cuerpo, el riesgo de ser vistos, de ser vulnerables, y en su lugar, se encierran en un hábito cómodo, pero vacío. Porque el placer sin vínculo puede convertirse en un eco repetitivo que no llena el alma. Este no es un llamado a la culpa. Es una invitación a observar. A preguntarte con ternura, ¿esto que hago me conecta con la vida o me está alejando de ella? La masturbación debe ser un puente, no un muro. Riesgo #2. Microlesiones en la piel. Aunque suene trivial, no lo es. Muchos hombres no se dan cuenta de que una práctica demasiado agresiva, rápida o sin lubricación adecuada puede causar pequeñas heridas invisibles en la piel del pene. Son microlesiones. Cortes tan finos que no siempre sangran, pero sí inflaman, irritan y abren la puerta a infecciones. Con el paso del tiempo, estas pequeñas molestias pueden volverse crónicas y afectar la sensibilidad, la confianza e incluso la función. Lo más triste es que todo esto es evitable. Con un poco de paciencia, con movimientos suaves y con un buen lubricante natural, el cuerpo responde mejor, y el placer se transforma en algo más profundo y respetuoso. Porque incluso en la intimidad contigo mismo, mereces cuidado, no fricción. Riesgo #3. Desensibilización. Este es uno de los más invisibles, pero también de los más comunes. Muchos hombres, con los años, adoptan un patrón muy específico de estimulación, la misma presión, el mismo ritmo, la misma posición y a veces, incluso los mismos estímulos visuales. ¿El problema? El cerebro se acostumbra. Se vuelve dependiente de ese único tipo de placer y comienza a ignorar cualquier otro. Eso significa que aunque puedas sentir excitación a solas, puede que no sientas lo mismo con una pareja. O que tu cuerpo tarde más en responder. O que tu deseo se vuelva más perezoso. La solución no es dejar de hacerlo, es variar. Cambiar el ritmo, la intención, la respiración y, sobre todo, hacerlo con conciencia. Porque el cuerpo humano no está hecho para la repetición, sino para la exploración. Riesgo #4. Ocultar disfunciones reales.
Este punto es delicado, pero necesario. Hay hombres que pueden lograr una erección durante la masturbación, pero no con una pareja. ¿Y sabes qué hacen muchos? Lo ignoran, siguen adelante como si nada, pensando que es el estrés o la edad, cuando en realidad su cuerpo está gritando por atención. Este patrón puede esconder problemas serios, trastornos hormonales, principios de diabetes, problemas cardiovasculares. Y cuanto más tiempo se ignoren, más daño hacen. La clave está en observar. Si notas que tu cuerpo responde solo en soledad, pero falla en la intimidad, no lo veas como un defecto. Velo como una señal. Y consulta a un médico. Porque muchas veces, lo que parece un problema íntimo, es solo el reflejo de algo más profundo que sí tiene solución. Riesgo #5. Lesiones por mala postura. Esto es más común de lo que imaginas. Muchos hombres se masturban sentados, encorvados sobre una silla dura, o en posiciones que comprimen los nervios pélvicos sin darse cuenta. ¿El resultado con el tiempo? Entumecimiento en los genitales, dolor en la zona baja del abdomen, o incluso una sensación de hormigueo en la pelvis. ¿La causa? La compresión del nervio pudendo, un nervio crucial para la sensibilidad y el placer, pero hay una solución sencilla. Hazlo recostado, en una posición cómoda, con soporte para la espalda y sin tensión en el cuerpo. Porque el placer no debería dejar secuelas. Riesgo #6. Escapar emocionalmente. Hay momentos en los que la masturbación no busca placer, sino esconder el dolor. Muchos hombres, sin darse cuenta, la utilizan como una vía de escape. Del estrés, de la soledad, del aburrimiento, de las emociones que no saben cómo procesar. Y aunque en el momento puede parecer alivio, a la larga se transforma en una especie de anestesia emocional. ¿La solución? No hacer de esta práctica el único refugio. Camina, habla, respira, escribe. Busca otras formas de soltar lo que pesa. Porque el cuerpo no solo libera a través del orgasmo, también sana cuando lo escuchamos. Riesgo #7. Culpa y vergüenza. Detrás de muchas cortinas cerradas y puertas silenciosas, vive un sentimiento que pocos se atreven a nombrar: la culpa. La arrastran desde la infancia, desde sermones religiosos, desde frases que decían que el cuerpo era sucio y el deseo, algo que debía esconderse. Y aunque los años pasen, esa vergüenza puede seguir ahí, susurrando que lo que haces está mal, aunque tu corazón sepa que no es así. Pero la verdad es esta: la autoexploración no es pecado. Es una forma de conocerte, de cuidarte, de abrazar tu propia humanidad. Y si la culpa te pesa, hablar con un terapeuta con una mirada abierta y respetuosa puede ser un regalo que te libere. Porque ningún hombre merece vivir en guerra con su propio cuerpo. Riesgo #8. Congestión pélvica. Todo en exceso puede ser una carga, incluso aquello que nos da placer. Porque aunque la falta de actividad puede afectar la próstata, también lo puede hacer el otro extremo, la estimulación excesiva y sin descanso. Algunos hombres, al hacerlo varias veces al día, comienzan a notar una pesadez en los testículos, una sensación de presión o molestia en la zona baja del abdomen. No es grave, pero sí es una señal. El cuerpo te habla, y a veces lo que pide no es más, sino pausa. La solución es simple. Escucha tu ritmo, respeta tus tiempos, y recuerda que el placer también necesita equilibrio. Riesgo #9. Calidad del semen, si estás intentando concebir. Para muchos hombres después de los 60, la paternidad ya no está en sus planes. Pero si tú y tu pareja están considerando concebir, esto es algo que debes saber. La masturbación frecuente, especialmente diaria, puede reducir temporalmente la concentración de espermatozoides en el semen. No daña la fertilidad a largo plazo, pero sí puede afectar los resultados si están intentando tener un hijo y eyaculas con demasiada frecuencia. ¿Qué recomiendan los expertos? Un periodo de abstinencia de entre 2 y 5 días es lo ideal para obtener una muestra con mayor calidad y conteo. Si este no es tu caso, entonces no tienes por qué preocuparte. Pero si lo es, tu ritmo íntimo también forma parte del proceso de crear vida. Riesgo #10. Desconexión de la realidad. Cuando hay pornografía excesiva, este es uno de los riesgos más sutiles, pero también uno de los más comunes en la era digital. Muchos hombres, especialmente los que viven solos, usan pornografía como acompañante constante en su intimidad. Pero el problema
no es verla. El problema es depender exclusivamente de ella, especialmente cuando se trata de contenido extremo o irreal. ¿Por qué importa? Porque el cerebro se adapta, y con el tiempo empieza a necesitar más estímulo visual, más fantasía, más exageración, para sentir lo mismo que antes. Esto puede llevar a una desconexión total del cuerpo real de una pareja, a la frustración, e incluso a la pérdida de deseo en relaciones físicas. La solución no es eliminarlo todo, sino recuperar el equilibrio. Usar también la imaginación, los recuerdos afectivos y los sentidos. Porque el erotismo no solo entra por los ojos. También entra por la piel, por el oído, por el vínculo. Entonces, ¿es buena o mala la masturbación después de los 60? La verdad es que no es ni lo uno ni lo otro. Es una herramienta. Una forma de cuidar el cuerpo, de escuchar el deseo, de mantener viva una parte esencial de lo que somos. Seres sensibles, sexuales, vivos. Pero como toda herramienta, su poder depende de cómo la uses. Con conciencia, con respeto, con equilibrio, puede ser una aliada silenciosa en tu salud física, emocional y hormonal. Sin control, sin reflexión, sin propósito, puede volverse un sustituto del amor, de la conexión, de la presencia. Así que no se trata de juzgarte, se trata de conocerte. De escuchar lo que tu cuerpo dice, de mirar hacia adentro sin vergüenza, y de vivir tu sexualidad con la misma dignidad que vives el resto de tu vida. Si este video te dejó pensando, si tocó alguna fibra que tenías dormida, te invito a dejar un comentario abajo. ¿Cuál fue la parte que más te sorprendió? Y si quieres seguir explorando estos temas con respeto, ciencia y humanidad, suscríbete al canal. Aquí hablamos sin tabúes porque el cuerpo no se jubila. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.